escucha claro ahí? No lo sé. Si Dios no tenía la intención de que comiéramos animales, ¿por qué los hizo de carne? Lo dice John Marwood Cleese, actor y comediante inglés, que salió en alguna de las películas de Harry Potter, conocido también como Sir Nick Casey, el decapitado. Eran esos fantasmitas que pasaban por ahí, que tenían sus pequeños rolcitos, pero es una frase bastante profunda como yo la vi, ¿no? Para comenzar este nuevo programa hablaremos de archivos confidenciales de la cocina. Posiblemente en cada episodio iremos tratando un poquito sobre los términos de la carne. Oh, bueno, eso ya fue un spoiler, como le dice este TikToker que se dedica mucho al tema de las películas, que es bastante bueno, lo sigo y lo admiro muchísimo. Hablaremos también sobre cómo elegir bien tu plato de comida, la importancia del pan que tiene en cada plato que comes y bueno, por qué es mejor pedir agua que una bebida saborizada. Es un tema un tanto difícil de entender y que tal vez muy poco acostumbramos a hacerlo, ¿no? Hablaremos también del maridaje cholo y el maridaje de caché. Bueno, al decir maridaje te imaginas como que una palabra un tanto sofisticada, que al final lo termina siendo, sí. Pero maridaje créanme que es la cosa más simple y que todos los días de la vida nosotros lo hacemos. Pero son temas que iremos hablando más adelante en otros episodios. Y mientras iba haciendo este pequeño guión para comenzar este primer episodio, que de verdad estoy muy contento porque mucha gente lo ha dicho como que qué bacán, que vas a hablar ahora sí, porque he tenido otro programa de podcast que era un podcast que hablábamos temas más variados, más diversos, como de la vida cotidiana de un ecuatoriano, frases ecuatorianas, etcétera, etcétera. Pero esta vez vamos a enfocarnos un poquito más en el tema de la cocina, porque es algo que me gusta y es algo que tal vez quisiera compartir, y a veces como que tratar de salir de esa zona de confort y decir todo eso que sientes y que tal vez no te lo cuentan todos, eso es lo que quiero llegar. Entonces mientras hacía esto, se me vino algo a la mente, ¿no? ¿Realmente importa el lugar donde lleves a comer a tu pareja en la primera cita? Eso es un tema que más adelante, en otro episodio, sí o sí lo vamos a tener, y vamos a tener a un invitado o a una invitada, así lo voy a ir craneando porque es un tema que me interesó bastante, ¿no? Porque no sabemos, no sabemos que, bueno, siempre dicen que la primera impresión es lo que primero causa, esa primera sensación es con la que te queda siempre. Entonces, se podría hacer. Entonces, esto y mucho más en Iguana Chef, el podcast. Así que, dale intro. Bueno, no sé, todavía no he hecho la intro, pero sería bacán que la próxima digamos, dale intro y salga algo bacán, como tal, una musiquita y todo, y hablando, como lo hacíamos en un podcast o que no. Pero yo creo que sí lo vamos a hacer más adelante, no lo sé. Entonces, para comenzar este episodio, tengo un tema bastante interesante, algo muy común entre todos los comensales y amantes de la carne, ¿no? Y mientras lo iba haciendo, lo iba escribiendo, me dije, ¿tendrá mucho que ver? Yo creo que sí. Entonces, el día de hoy hablaremos, ¿el término de la carne refleja tu personalidad? Término medio, tres cuartos, bien cocido, un cuarto. La cocción de la carne es una decisión que depende mucho de los gustos y preferencias de cada persona y puede revelar aspectos de su personalidad. Entonces, hablar de estos temitas sí es un poquito liberador, es un poquito como que lo que yo vivo el día a día en la cocina, ¿no? Entonces como que hay experiencias que a uno o a mí en lo personal me pasan de gente que no lo sabe comer, entonces vienen y te piden un término, por ejemplo, el término o la frase más común que me dicen los meseros, o a veces me toca a mí salir a hablar con el cliente porque me dicen, necesito un lomo término medio pero que esté sin sangre, y yo me quedo como que, ¿qué? Un término medio pero sin sangre. Y yo me quedo, wow, o sea, realmente no sé si se pueda o realmente no sé si exista, ¿no? Porque la temperatura, la cocción que tú le das para llegar a ese término, obviamente que depende mucho del chef, del cocinero y de la práctica previa que haya tenido para lograr llegar a sacar un término medio perfecto es complejo, pero lograr un término medio y que te salga sin sangre no es algo que yo la verdad, yo en lo personal no sabría cómo hacerlo, pero si es que alguien conoce me lo puede dejar en los comentarios, decirme, bro, estás equivocado y esto. Entonces, hablaremos sobre el primer archivo confidencial de la cocina. La mayoría, por no decir la gran parte de restaurantes, jamás te venden lo que está en su menú.
qué estoy hablando, qué estoy diciendo con eso. Y hablando en general o hablando específicamente, mejor dicho, sí, hablando específicamente en los términos de una carne. ¿Por qué cuando tú vas a un restaurante y te dice lomo en salsa portobelo o lomo con vegetales salteados y tú le dices, oye, me lo puedes dar en término medio? Y la respuesta más común en los restaurantes aquí en el país es como que no, todos salen al mismo término, todos salen término tres cuartos, todos salen a esto, no, no te podemos sacar así, no, o simplemente dicen ya, ya, y a la final te lo traen como ellos les dio la gana. ¿Por qué? En el mundo de la carne, el mundo de la restauración, el mundo de los restaurantes, créanme que muchos proveedores se dan el lujo y muchos de los dueños aceptan esto, ¿no? De querer comprar una carne que tenga características similares a un corte fino, hablando de un lomo fino, ¿no? Y te venden el lomo falda. Entonces te están diciendo, te venden gato por liebre, la clásica frase de las abuelitas, ¿no? Entonces, al ser un lomo que no es lo mismo que un fino, no cumple sus características para lograr sacarte tal vez en términos. Pero aquí viene lo malo, que te lo venden como que fuera un lomo fino y a costos elevadísimos. Tenemos mucho la mala costumbre de que comer un tibón, de comer un ribeye, picaña y todo lo demás es símbolo de querer gastar bastantísimo dinero por un corte de carne, cuando al final la preparación es tan fácil y sencilla como ver un video en YouTube y cómo hacerlo, e irte a un delicatessen y pedirlo, que un corte de carne como esos, hablando en términos generales, madurado, la carne premium que te pueden decir, te lo venden en 7, 6 dólares. Pero en un restaurante te lo venden en 30, 35, 40 dólares. Wow, entonces tú te quedas como que, ah, no, eso es símbolo de realeza, eso es símbolo de gente que tiene dinero, son los únicos que te pueden comprar eso. Pero a la final no. Si yo les diera un consejo, lo puedes coger y lo puedes preparar en casa sin ningún lío. Obviamente la experiencia de estar en un lugar, en un restaurante, con buena música o ambiente, te lo hacen tal vez que cueste un poquito más, ¿no? Pero sí son cortes que son muy, muy sobrevalorados, al menos aquí en el Ecuador, que todo el mundo te lo dice. A no ser que el chef, el cocinero o el restaurante sea especialista en carnes y te digan tienen certificación o saben darle un correcto uso, un correcto manejo con técnicas de primera, entonces ahí sí lo vale la pena. Pero la mayoría de restaurantes no lo sabe hacer y te lo venden a costos elevadísimos, porque esa es la cultura que se ha creado aquí. Entonces, como hablando en términos grandes, en términos generales sobre los cortes, tenemos los más populares, que es el lomo fino, el tibón, la costilla de res, que aunque parece un poquito dura, si la sabes cocer a baja temperatura, a la brasa, se podría decir, por algunas horitas te vas a tener uno de los mejores cortes de carne que yo he probado. La punta de anca, el lomo ancho o el lomo de aguja son algunos de los que figuran por lo general en la lista de cortes más populares aquí en el país. Entonces, si bien el término de la carne depende del gusto del comensal o de la recomendación del chef, todo corte de carne debe tener 4 características básicas. Y aquí es donde tienes que sacar tu papel y lápiz o en tu celular, en el bloc de notas, anotar y decir, este man me dijo esto. Las 4 características básicas de un corte de carne bueno tiene que tener sabor, suavidad, jugosidad y textura. Esos 4 sabores tienen que predominar. Si es que tú quieres darte un lujito de fin de semana o de fin de mes, recién cobradito el sueldo, y quieres darte eso con lujo, contigo o con tu pareja, pues ten en cuenta estas características básicas. Entonces son muy importantes al momento de consumir algo, ¿no? Entonces, el comer carne ha ido más allá de cubrir una necesidad alimenticia. Está hoy por hoy relacionada con factores de tipo socioeconómico, inclusive hasta religioso, y hábitos de consumo, ¿no? Y digo religioso porque hay algunos países en el mundo que veneran a la res, veneran a la vaca y por ende no la comen. Si no estoy mal es la India, en la que tienen una cierta veneración con la vaca. Entonces se dice que en la India hay un 90% de vegetarianismo, pero bueno, creo que sí las exportan a otros lados, a otros continentes, a la carne de vacuno. Entonces, sí tiene mucha relación el término de la carne. Entonces, los términos, por lo general, o los más comunes y que tienen relación con su personalidad, iremos hablando desde el más crudito hasta el bien cocido. Entonces, para comenzar, hablaremos del término rojo o inglés, o conocido como el término un cuarto o medium raw. Sí, no, medio raw. No, bueno. El término un cuarto, como yo le digo. Este término lo suelen pedir más los hombres que las mujeres porque hace referencia a la carne en un término
casi crudo. Se relaciona con los orígenes del hombre, con la fortaleza y la virilidad. Se necesita una dentadura bastante fuerte para comer la carne en ese término. ¿Por qué? Dicho término es más para personas que están en contacto con la naturaleza. O sea, lo piden personas suficientemente sanas y que no tienen problemas con comer carne roja que esté prácticamente cruda. Por lo que seguramente no padecen de alguna enfermedad estomacal, o tal vez son los que tienen esos estómagos de hierro que yo les digo y que no les caen mal comer cosas afuera que no sea en su casa, y tienen las defensas bastante altas. Entonces, si eres de las personas que lo pide así, eres alguien que acostumbra ir siempre un paso adelante. O sea, a esa persona que es detallista, a quien le gusta percatarse desde el más mínimo detalle, alguien con gustos bastante definidos y siempre abiertos a nuevas experiencias culinarias como de vida. Entonces, comerte un corte de carne a ese término da mucho de qué hablar de ti como persona, ¿no? Tal vez eres una persona que ha viajado, que conoce el mundo y sabe cómo valorar, ¿no? Como yo le digo, o sea, desde mi punto de vista como cocinero, el término un cuarto y el término medio es para personas que valoran la muerte del animal. ¿Por qué lo digo así? Valoran la muerte del animal, ¿no? Porque es un proceso, ¿no? Es un proceso de crecer, de nacer, de crecer, de alimentarse y morir. Esa es la cadena prácticamente de un vacuno que está destinado a morir, o sea, de nacer y morir a una cierta edad, de haber sido alimentado. Entonces es valorar la vida de ese animal que murió, que fue alimentado, tal vez bueno, no sé, en el país hay muy pocos lugares que te venden como que carne que ha sido alimentada orgánicamente con pasto y no con químicos como lo suelen hacer algunos otros países del mundo. Entonces es valorar la muerte de ese animalito, ¿no? El comer esos dos términos, para mí, desde mi punto de vista. Si tienen, o sea, otro concepto, está bienvenido, pero como yo lo veo, es así. O sea, valoras cada gotita de sangre que estás ahí comiendo y degustando en ese momento, ¿no? Porque a la final ese fue el propósito desde sus inicios, desde el nacimiento de ese vacuno, ese fue el propósito, ¿no? Entonces, sigamos. Vamos con el término medio. El término medio, a este tipo de personas les gusta estar en equilibrio, saben tomar riesgos, pero también se cuidan y aprecian lo que tienen. Saben apreciar los placeres de la vida y les gusta percibir los sabores y olores, por lo que suelen ser más intuitivos. La mayoría de las personas exitosas y refinadas prefieren este término, pues pedir un término rojo, término medio, podría representar un mayor riesgo y son conscientes del valor de su vida. Entonces, hacemos referencia, volvemos al mismo punto del que ya les hablé, que valoran la vida del animalito, ¿no? Entonces, un término medio, además de que tú lo pidas, tiene que haber un cocinero capaz, un cocinero que sabe lo que está haciendo, ¿no? Un cocinero que, bueno, en la cocina hay temperaturas, ahí están los termómetros que tú coges y le metes y tienes que estar a cierta temperatura para sacar, pero la experiencia te da y nosotros utilizamos los famosos dedómetros, ¿no? Al menos nosotros con tocar la carne por arriba ya más o menos vamos sabiendo a qué término está pasando, ¿no? Entonces es algo que ya la experiencia te da a ti como cocinero, ¿no? Que si vas a un lugar que se especializa en estos cortes, entonces, y vas a pagar un costo alto por ellos, pues pídelo en un término medio. O sea, como recomendación, a mí en lo personal me gusta el término medio. El término un cuarto, la verdad, no soy muy tolerable a tener grandes cantidades de sangre en mi boca, pero el término medio para mí sí refleja muchísimo, refleja la experiencia del cocinero y la calidad de la carne. Entonces, sí vale la pena. Tanto lo puedes pedir en cortes como en hamburguesas, ¿no? Porque una carne molida que está bien equilibrada con su porcentaje ideal de grasa, es preferible también comerlo en término medio, porque ahí sí como que se te mezclan todos los sabores, los jugos de la carne, con las salsas, con los vegetales, con el pan mismo. Entonces es algo de loco. A mí me encanta, la verdad, me encanta muchísimo. Es esa sensación, ¿no? Es esa sensación de comerte ese bocado y sentir todo, sentir un conjunto, ¿no? Y que esté súper bien equilibrado y mezclar. Ahora, si te venden, que me ha pasado, ¿no? Carne mala, carne de mala calidad y que te pidas a término medio, es un sabor bastante desagradable. Por lo general, aquí en el país, en Ecuador, la mayoría de restaurantes te venden carnes extra finas, carnes como, ¿qué le decimos nosotros? Como un papel, como una hoja de papel, que son tan delgaditas
que las hacen en menos de 3 minutos y te las sacan. Muy pocos son los restaurantes, o bueno, ya no muy pocos, pero hay bastantes restaurantes como que ya están incluyéndose en esta cultura carnívora, en esta cultura parrillera de sacarte hamburguesas ya un poquito más tucas, un poquito como que ya de 150 gramos para arriba. Inclusive hay restaurantes que te venden hamburguesas de libra, que son unas pendejadotas que yo no sé, honestamente ya es demasiado, porque no equilibras, ¿no? Es como que si tienes algo grande, pues tienes que también el pan grande, más cantidad de lechuga, ¿no? Pero hacen referencia a la carne. Esos son temas muy aparte que podemos ir conversando más adelante, ¿no? Ahora, sigamos con el término 3/4, es el más popular, el término 3/4. Por lo general, las personas que prefieren este término son más cautelosas, les gusta meditar y tomarse con calma la toma de decisiones. Este término de la carne se caracteriza por tener corteza perfectamente sellada y cocida, y en el centro un tono rosadito. De la misma forma, las personas suelen tener sus reservas de primera impresión, pero una vez que lo conocen con mayor profundidad, sacan lo mejor de sí mismas. Son buenos escuchando a los demás y por tanto saben ser de muy buena compañía. Entonces, como les digo, aquí en Ecuador, en mi ciudad, es de los términos más comunes que se suele pedir, porque es un término pasando del medio y llegando al bien cocido. Entonces también lo sé aprovechar yo, también me gusta cuando me sacan en 3/4, porque al final sigue esa jugosidad. No vas a apreciar como que en grandes cantidades esos toques bien sutiles de la sangrecita del animal, pero igual, o sea, tienes todavía un grado de respeto alto por la muerte de aquel ser vivo que lo hicieron para que tú puedas estar degustando en ese momento en la mesa, relajadito, sentadito, con aire acondicionadito, al aire libre. Entonces, término 3/4 para mí es todavía aceptable. Término 3/4 porque si lo sabes hacer y sabes crear esa costra en la parte de arriba o el sellado, como lo llamamos técnicamente, es bastante, o sea, se aprovecha bastante la carne, ¿no? No al 100%, pero de igual manera la sigues aprovechando. Ahora vamos con el tema que menos me gusta preparar a mí como cocinero, que es el bien cocido. La personalidad de quien lo pide es conservadora y un tanto tajante, que prefiere tener todo bajo control y tomar decisiones perfectamente calculadas. No les gusta mucho el tema de arriesgarse, pero para las personas mayores o para los niños este es un término muy común, ya que representa menor riesgo de que contraigan algún tipo de malestar estomacal. Cabe destacar que las características no son determinantes, simplemente son patrones de conducta que se han identificado en muchos casos. En esta parte sí es bastante cierto, ¿no? Es cierto el tema de que lo suelen consumir más los abuelitos, los niños, porque tal vez un niño que no está o está aprendiendo a crecer, está en el proceso de lo hermoso que es la vida y está aprendiendo a comer, los papás tal vez le inculcan eso por temas de salud, que les pueda pasar algo. Es normal, porque tal vez la calidad de la carne no es tan buena. Como le digo, muy pocos serán los delicatessen que te vendan carne de res de verdad, como nosotros le decimos. Ahora, aquí hay una parte interesante, ¿no? Que es un tema que el tema, o sea, bien cocido, ¿no? El término bien cocido lo piden más las personas conservadoras y un tanto tajantes, ¿no? Si eres una de ellas, capaz por eso es que te vas por el tema de bien cocido. Pero no obstante, si quieres ir cambiando, ya puedes ir intentando 3/4 a pasar a término medio, ¿no? Es un proceso, ¿no? Si te gusta bien cocido, pero mientras escuchas y dices, wow, no sabía que al comer término medio aprovecho esto y lo otro, puedes ir poco a poco. Si pides bien cocido, tal vez en tu próxima orden de compras o en tu próxima salida a algún restaurante puedas pedirte ya 3/4. Si te va gustando, pues síguelo intentando hasta que tomes la decisión de dar el gran paso y lanzarte por el término medio, ¿no? A ver qué pasa. O sea, yo hasta ahí llego. No puedo recomendarte el 1/4 porque al final no me atrevo. Tal vez el único momento en mi vida que me atreva a probar el término 1/4 tal vez sea en la carne de Kobe. Es estas vaquitas bastante populares que te vienen con su certificación aquí en el país, como los 200 gramos, 250 gramos de carne que te vienen es como para colección y con su certificación uruguaya o japonesa, te vale casi 200, 300 dólares. Entonces sí es caro, ¿no? Entonces, si tiene ese costo, ¿no? La relación costo-calidad debe ser altísima. Entonces ahí sí yo tal vez lo aprovechara y lo comiera en el término
un cuarto, ¿no? Pero bueno, pasemos a lo siguiente. ¿Cómo se sugiere comer la carne? Los organismos reguladores de alimentación en los Estados Unidos de Norteamérica, la USDA en sus siglas, recomiendan el término medio para prevenir intoxicaciones alimentarias y así poder saborear y sentir la textura de la carne. Menos cocido podría significar un riesgo sanitario, ya que la carne podría contener bacterias y virus que al exponerse al calor se mueren. Pero no obstante, es una cuestión de gusto de cada comensal. No lo digo yo, lo dice la Organización Reguladora de Alimentación de los Estados Unidos. Entonces, habiendo dicho todo esto, me gustaría saber qué tipo de persona eres, con cuál te identificaste. ¿Eres de las que come un cuarto? ¿Eres de la que come término medio? ¿Eres de la que come tres cuartos? ¿Bien cocido? No lo sé. Voy a hacer un pequeño paréntesis. El tema bien cocido es que creo que muchas de las personas que lo hacen, porque no es que no sepan comer la carne, ¿no? Pero si bien es cierto, como lo dije ahora, tienen mucho miedo al tema de la contaminación, al tema de las bacterias que se puedan crear. Pero como yo lo veo, va a depender mucho del lugar al que tú vayas a comer, ¿no? O sea, en mi familia, al menos a mi papá y mi mamá les encanta mucho el término bien cocido. ¿Por qué? Porque ahora ellos dicen, ¿no? Que no saben si es carne de verdad y que te puedan estar vendiendo carne de caballo. La carne de caballo en algunos países también la consumen, ¿no? Aquí en el Ecuador creo que sí, creo que no, la verdad no lo sé. Pero sí tienen como es una carne de un animalito muy poco común que se consume, entonces es como que sí te crea esa pequeña duda de saber si lo que estás comiendo realmente es res o algún otro animalito, ¿no? Y es por eso que ellos, al menos cuando he salido a comer con ellos, es como que no, le dicen al cocinero, le dicen al parrillero, al mesero, pero porfa, que me traigan bien cocida, pero ya prácticamente hecha chicharrón. No la suelen aprovechar. De hecho, creo que la última vez que lo vi a mi papá comiendo término medio fue con el cordero. Sí, en el cordero también, el corderito también puedes darte el lujo de mantener el término medio. Y no solo en el cordero, también en el salmón. El salmón también se maneja términos al momento de querer degustarlos y disfrutarlos. Entonces cuando estábamos, era un domingo familiar, estábamos queriendo hacer un asadito por el clima, que estaba bonito, ¿no? Y nos dimos en ese rato la decisión de preparar un asado. Fuimos y compramos, bueno, entre varios cortes, varios embutidos. Me llamó la atención el carré de cordero, que son las costillitas de cordero que compramos. Yo le dije, papi, mire, esto por esto y lo otro, no le recomiendo que saquemos en término medio. Me dijo, ok, en término bien cocido, perdón. Entonces me dijo, entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo le digo, papi, lo voy a hacer en término medio. Lo saqué y es la primera vez que lo vi comer una carne en término medio. Y se chupó, cosa que de dos costillitas que le serví, se pidió como dos más, porque dijo que estaban buenísimos. El sabor es bastante distinto, es una carnecita un poquito más magra, pero más grasosita. Entonces, el cordero también es recomendable pedírtelo en término medio a tres cuartos, aunque la mayoría, ahí sí, la mayoría de restaurantes especializados, como yo se los he dicho, sí te lo sirven como en término medio. No te dan ni la chance de coger y decir que te la pidas en tres cuartos o tal vez bien cocido. Pero bueno, hablemos del siguiente, hablemos del salmón. El salmón también tiene esas características organolépticas que te permiten a ti como cocinero y a ti como comensal darte el lujito de servírtelo a término medio. Se lo aprovecha bastante bien. Y un tema para que quede brutal es con naranja. Si lo saben hacer con naranja o cualquier cítrico, el salmón es lo mejor que te vas a poder comer en la vida, hablando del tema de mariscos. Ahora bien, ustedes dirán, bro, ¿y el chancho, el cerdo? ¿Por qué no lo puedo comer eso en término medio? Ahí sí es un tema un poquito distinto, ¿no? Al menos en el Ecuador no tenemos una certificación. Hay un país, estoy casi seguro que es en Asia, si no estoy mal, o es en Europa, no recuerdo, pero era en una clase de cocina mientras estudiaba que nos dieron ese dato, ¿no? Que hay un país que te entrega certificación del animalito, ¿no? Del chancho como tal. Que esa certificación te dice que no vas a tener riesgos de contagiarte o contraer alguna enfermedad, alguna bacteria que pueda comprometer tu salud. No recuerdo, la verdad, no me acuerdo, no me acuerdo bien qué país es. A ver si lo podemos buscar ahí. Donde busquemos aquí. Si no estoy mal. No. Australia me sale aquí.
parece, bueno, es un país, no recuerdo la verdad, pero podrías investigarlo y verificar lo que te estoy diciendo, que sí te da certificación para que la carne del animalito, o sea, es más todo el proceso de alimentación que el chanchito ha tenido, y por eso te dan la chance de decirte y certificarte que sacarlo a término medio no te va a causar ningún tipo de enfermedades. En cambio aquí, al menos en el Ecuador y en Sudamérica, no conozco un país que te lo quiera dar al chancho en término medio. Ahí sí representa un riesgo mayor. Pero aquí también va la mano del cocinero. Si lo saben hacer y te lo saben sacar bien cocido, te sale bastante jugoso. Entonces, pero bueno, creo que también depende mucho de tu proveedor de carne. Si tienes tu proveedor de confianza y ya sabes que te da buenos productos, o sea, que no te importe a ti como dueño del restaurante pagar unos centavos más para que te den una carne de mejor calidad y lograr eso de que te den una carne de chancho, un filete de chancho cocido, pero al mismo tiempo jugoso, es increíble, ¿no? De ahí también pues hay temas, hay cortes de chancho, como por ejemplo una bondiola, que son de por sí bastante grasositas y te dan esa sensación de estártela comiendo crudita, pero esa sensación de darte el lujito de que aparentemente te la estás comiendo crudita no es más que la grasita del cerdo, ¿no? Porque la grasita del cerdo sí es bastante rica, aporta muchísimo sabor a tus comidas. Entonces, podríamos ir hablando más adelante de verdad de temas como platos, de cocina, etcétera, que sean relevantes, o sea, como que, ¿cómo puedo sacar a este término? Puedes consultarlo en internet, la verdad, en internet esto, en Google está todo, YouTube está todo. Ahora el que no quiere aprender o el que no quiere, o sea, aprender algo nuevo es porque simplemente no lo quiere, ¿no? No lo quiere hacer, pero en internet está todo. Puedes ver ahí, inclusive hay personas o hay libros que te dicen hasta los tiempos para sacar una carne a término medio, pero en realidad los libros te dicen tantos minutos para sacar a término medio, para tres cuartos, pero lo que los libros no te dicen es la parrilla tiene que estar a una cierta altura de distancia, o sea, con una distancia entre el carbón o entre la brasa y la reja, entre el metal, ¿no? La parrilla no te dicen eso. O si lo haces al sartén, no te dicen si tiene que estar a fuego medio, fuego alto o a la plancha. Entonces los libros no te lo dicen eso, tampoco con la internet. Eso ya es cuestión de error y prueba, ¿no? Si eres de las personas que hacen los domingos familiares y está, bueno, ya va a depender muchísimo de ustedes. Pero eso ha sido la verdad el podcast de hoy, hablando sobre la personalidad de cada persona al pedirte un término de carne. Me ha gustado mucho, de verdad, es un tema bastante interesante, bastante divertido. De corazón espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Y como siempre nos estamos viendo en el siguiente podcast para conversar un poco más de estos temas que nadie te lo está contando, estos archivos desclasificados. En algún momento Discovery Channel me va a contratar y me va a decir: archivos desclasificados, saquemos una serie con esto de la cocina, de lo que nadie te cuenta. Ya este libro de Anthony Bourdain, y por qué no una serie, pero bueno, lo estamos haciendo acá por YouTube, por Spotify, Apple Podcasts, Anchor FM. Hay muchas plataformas en las que ustedes van a poder ver y escuchar de esto. Así que muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias a las personas que nos están viendo aquí por YouTube, mis redes personales, @Anthony Paolo, no, @Anthony_Paolo. Tenemos una página en Facebook, Vamos Paolo, pero parece que la vamos a cambiar, ¿no? Entonces, eso sería todo, de verdad. Muchas gracias, sigan con su vida, disfrútenla lo más que pueda y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.